Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video nos toca analizar una ADC que es bastante particular porque se trata de una ADC para medir puentes de Whiston. Como podrán observar, lo vamos a utilizar para medir deformaciones. Así que no te vayas, que este video está muy interesante. Bueno, hoy nos toca jugar con una ADC. Nuevamente ya hemos jugado con algunos ADC previamente, pero hoy vamos a analizar este ADC que es el ADS 1131, que es un ADC exclusivo para puentes de Whiston. Es decir, ustedes tienen sensores resistivos que lo conectan en forma de puente y este ADC ya trae toda la circuitería interna preparada para acondicionar ese tipo de señales. Como ustedes sabrán, los puentes de Whiston normalmente generan señales muy pequeñitas, así que esas señales hay que medirlas de manera diferencial y además amplificarlas. Bueno, en toda esa circuitería está dentro, entonces nada, me pareció un poquito curioso probarlo. El ADC está bueno, pero también me dio algunos dolores de cabeza, así que tengo sentimientos encontrados. Pero bueno, vamos a ver algunas propiedades. Entonces tenemos front-end completo para sensores de puente. Esto significa lo que hablamos recién, ¿no? Que tiene todo adentro. Tiene ganancia de 64 interna, que también está muy bueno. Tiene oscilador interno. Es de 18 bits. Puede andar a 10 o a 80 samples por segundo. Es un poco lento, pero sinceramente estas aplicaciones normalmente no requiere velocidades rápidas de muestreo. Lo que está bueno es que si uno lo usa lento, a 10 muestras por segundo, tiene un montón de filtros que se van activando internamente. Como dice acá, que rechaza 50 y 60 Hz, ¿no? Que es la famosa frecuencia de red. A veces suele aparecer ese tipo de ruido. Bueno, habla del voltaje, bueno, las cosas que ustedes ya saben. Acá dice que tiene comunicación digital con dos cables, que eso, bueno, eso fue uno de los dolores de cabeza. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, y por último las aplicaciones, ¿no? En balanzas, en galgas extensiométricas, celdas de carga, procesos de control industrial, etc. Arrancamos con un pequeño diagrama en bloques. Tenemos las dos entradas del puente Whiston, ¿no? Que van a un operacional que tiene ganancia fija de 64 veces. Después de la salida diferencial tenemos que conectar un capacitor. Y vamos a la DC, ¿no? Que es una DC delta sigma, que está muy bueno eso. Después tenemos las referencias, el oscilador interno y acá tenemos un switch. Ahora vamos a ver para qué sirve cada cosa. Bueno, acá tenemos el pinout. Tenemos separado lo que es la tensión digital de la analógica. Yo las uní en este caso. Tenemos los GND. Tenemos la pata 4. Más o menos, en realidad quería mostrar esto para hablar un poquito de algunas cosas que mucho no me gustaron. Por ejemplo, en la pata 4 tenemos la velocidad de muestreo, ¿no? Que si la ponemos a GND nos da 10 muestras por segundo y si la ponemos a VCC nos da 80. O sea, no lo configuramos de manera digital, digamos. Acá tenemos las dos entradas del puente, la referencia positiva, la negativa, otro GND. Acá está el switch. Con power down podemos mandar a dormir el integrado. Y por último acá tenemos la salida de datos, ¿no? Y el data ready, ¿no? Sería salida de datos. También por el mismo pin nos avisa si está lista la conversión. Y por último tenemos en la pata 15 el clock. Bueno, acá tenemos un diagrama, si bien está simplificado, es un poquito mejor que el que vimos más arriba, ¿no? De cómo son las entradas. Tenemos una entrada diferencial primero con ganancia de 64, ¿no? Con estas resistencias que son de precisión obviamente. Y esto trabaja en forma de chopper, que bueno, acá está simplificado, pero este tipo de mediciones hace que se reduzca el ruido. ¿Está bien? Después acá va el capacitor externo. Normalmente se pone 100 nano, recomienda el datasheet. Y por último tenemos un último operacional que tiene ganancia unitaria y después termina en el ADC. Bueno, ¿y cómo funciona este ADC? Esto es muy interesante y muy importante entenderlo porque de lo contrario este ADC lo pueden quemar. Este ADC no es un ADC común, como yo ya algo dije.
sino que está pensado para puentes de Whiston, nada más. O sea, si ustedes lo quieren usar para otra cosa, tienen que tener mucho cuidado porque se puede quemar. Entonces yo lo voy a limitar con 5 volt. Para 5 volt tiene una escala de más o menos 39 volt. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo que hace es agarrar el voltaje de referencia y lo divide por 2. Después vamos a explicar por qué. Es decir que si yo entro con 5 volt, el voltaje de referencia es 2,5. A partir de 2,5 mide 39 milivolt sobre los 2,5 y menos 39 milivolt por debajo de los 2,5. Es como si fuese un offset y mide para arriba y por debajo. Y bueno, siguiendo con ese razonamiento, acá tenemos el famoso puente de Whiston, ¿no? Entonces yo voy a conectar galgas extensiómétricas. Normalmente las galgas tienen muy buena precisión, ¿no?, de resistencia. Por ejemplo, las que yo tengo son de 350 ohm. Y si ustedes conectan las 4 galgas, acá, como obviamente tiene muy buena precisión, si ponen el tester acá y miden de forma diferencial, como hace la DC, van a medir 2,5 volt, ¿no? Lógico, ¿no? Es como un divisor resistivo. Bueno, entonces para resumir un poco y cerrar la idea, vamos a explicar nuevamente cómo funciona este ADC. Lo que hace es lo siguiente: agarra este voltaje de referencia positivo y lo divide por 2. ¿Por qué hace eso? Bueno, porque yo acá en el puente de Whiston tengo 4 sensores que tienen el mismo valor, en teoría, ¿no? Cuando están, por ejemplo, si son galgas extensiómétricas, cuando están en reposo, sin estar sometidas a ningún esfuerzo. Las 4 tienen el mismo valor. Entonces, si yo mido este punto respecto a GND, voy a tener 2,5 volt. Si yo mido este otro punto del puente respecto a GND, yo voy a tener 2,5 volt. Si yo mido con el tester la punta roja acá, por ejemplo, y la negra acá, una medición diferencial como hace este ADC, me va a dar 0 volt. Si alguno de estos sensores recibe alguna deformación mecánica, va a variar su resistencia de manera tal que el voltaje diferencial entre estos dos puntos del puente de Whiston se va a desequilibrar y va a haber una diferencia de voltaje. Entonces, esa diferencia de voltaje puede ser por encima de los 2,5 volt o por debajo de los 2,5 volt, siempre que esté dentro de los 39 milivolts, ya sea para el lado positivo o negativo. Bueno, acá se pone la referencia negativa, obviamente, y la salida del puente de Whiston va a un switch. Sí, puede parecer curioso al principio, pero está muy bien pensado, dado que si ustedes dejan este puente conectado siempre a VCC, que lo pueden hacer igual, va a circular una corriente. Esa corriente va a hacer que la galga modifique, aunque sea levemente, su temperatura. Y si su temperatura se modifica, las galgas pierden precisión. Entonces el integrado se va a encargar de cerrar este switch, tomar una medición y volver a abrir este switch. De esa manera se garantiza que la circulación de corriente sea por menor tiempo y por ende sea menor la deriva térmica de los sensores. Acá tenemos otro diagramita simplificado de lo que es la entrada, ¿no? Habíamos dicho que teníamos los operacionales del tipo chopper, ¿no? Por eso eso significa que en la entrada vamos a tener como una especie de sampleo rápido de la señal y que más o menos eso nos da una impedancia de 500 megaohm. Es bastante grande, lo cual está bien porque cualquier modificación de corriente que nosotros hagamos al puente de Whiston vamos a modificar la medición y el funcionamiento del mismo. Por eso tiene que ser una impedancia muy alta. Y acá tenemos las protecciones en ambas entradas. Bueno, este ADC es delta sigma, lo cual tiene una forma de trabajar que es bastante compleja, ¿no? Con un modulador, demodulador. Ya haremos un video de eso. Antes quiero hacer un video de lo que es Fourier para que se entienda un poco mejor. Pero bueno, por el momento nos quedamos con eso. Y si nos fijamos, cuando nosotros usamos la tasa de conversión más lenta, la de 10 muestras por segundo, acá nos muestra todos los filtros que tiene. La verdad que eso está buenísimo porque este ADC está pensado para conectar y que funcione, ¿no? Eso está bueno. Y acá nos muestra en detalle cómo rechaza los 50 y los 60 Hz. La verdad que está muy bueno.
No dice para 80 samples como son los filtros, pero bueno, yo lo dejé en 10. No necesito velocidad, es una muestra cada 100 milisegundos, así que en ese sentido quedé conforme. Bueno, ya nos vamos a la parte de comunicación y ahora vamos a empezar con la parte de programación. Creo que a alguno por ahí le puede ayudar bastante, así que vamos a ver eso. Acá tenemos la tablita de velocidades que ya la hemos hablado, ¿no? El pin AGND me da 10 muestras por segundo, el pin ABCC me da 80. Bueno, es un poco engorroso eso, insisto, pero bueno, es así. Acá tenemos la tablita digamos, lo que es la salida, ¿no?, digital, donde para 0 volt, ¿no?, si la entrada positiva menos las negativas son iguales, la resta me da 0, ¿no? Entonces, la salida es 0. Ahora bien, dijimos que la escala estaba partida en 2. Entonces, bueno, para este valor hexadecimal hasta este tenemos esta escala. Acá este sería el mínimo que puede ver el ADC, que son más o menos 0,2 o 0,3 microvolt. Es bastante poquito, la verdad. Recuerden que son 18 bits. Y este sería el fondo de escala. Si hacemos 0,5 por Vref dividido 64 nos da los 39 milivolt, que esto es para 5 volt, ¿no? Si lo limitamos con 3 volt cambia. Y acá, que esto es un poquito engorroso, tenemos lo mismo pero para la parte negativa. Observen que si ustedes hacen esta cuenta, 0,5 por Vref sobre 64 dividido 2 a la 17 menos 1, lo que están viendo es la resolución. Eso quería decir. Que yo dije, bueno, que es el mínimo voltaje que ve la ADC. Bueno, hablemos mejor. Esto es la resolución de la ADC. Son 0,3 microvolt, como ya dije. Y acá es lo mismo, pero bueno, la parte negativa. Esto hay que programarlo. Pero bueno, esto se programa, la verdad no me molesta tanto. ¿Qué es lo que realmente me molesta? ¿O cómo trabaja este ADC? Bueno, este ADC en realidad no es SPI, no es I2C, no es nada. Texas tenía alguna máquina de estado dando vueltas, llamó al operario, che, poneme la máquina de estado que tenés ahí, y bueno, y salió el ADC. A ver, acá nos está diciendo qué sucede ni bien nosotros alimentamos el ADC. Recordemos que tenemos un pin que es data ready barra data out. O sea que por este pin, lo que nos está diciendo acá, nos va a mandar un pulso para saber que el ADC terminó de convertir la muestra y que la puede entregar la medición y que además por ese pin nos va a dar el resultado de la conversión. O sea, esto no tiene chip select, no es I2C porque no tiene, bueno, no es I2C porque tendría que tener data y clock. No es nada en realidad, por eso hay que ingeniársela para programarlo. Ni bien lo conectamos, arranca una conversión, hace 1, 2, 3, 4 y 5 y recién en la quinta conversión terminó de setear los filtros, ¿tá? O sea, es como que el tipo no está listo, pero con la quinta conversión ya está con todos los filtros y todos los chiches que nosotros queremos, obviamente. Bueno, acá ya nos metemos en la parte de programación. Yo lo voy a mostrar bastante detenidamente porque quizás alguien estuvo en un mismo problema y lo puede ayudar, o quizás no. Hay que probar en realidad. Entonces, habíamos dicho que tenemos el pin data ready, data out, que nos va a mandar un pulso. Cuando el pulso termina el flanco de bajada, ¿no? Acá tenemos el data ready, o sea, nos está diciendo la conversión está lista. Si vos querés la lees, si vos querés no la lees. Él mientras hace otra conversión, nos vuelve a avisar y nada, el proceso se repite indefinidamente. O sea, este ADC está en modo continuo, ¿no? Está constantemente haciendo conversiones y depende de nosotros leerlas o no. ¿Cuál es el problema? Que este ADC es de 18 bits, por lo tanto nos pide 18 ciclos de reloj. A ver, me refiero a que después que el data ready pasamos el flanco de bajada, nosotros dejamos pasar un tiempo, que este tiempo se llama TDS. Bueno, nos dice que tiene un mínimo de 0, típico y máximo no nos dice nada, así que bueno, no sé. Hubiera estado bueno que la gente de Texas acá nos diga algo más. Bueno, esperamos, no sé, un microsegundo, que es lo que yo hice. Mandamos la señal de reloj 18
18 ciclos de reloj y él escupe la información, ¿tá? Bueno, la entrega, bueno, yo le digo escupir, me acostumbré así. ¿Cuál es el problema? Que el SPI trabaja, o cualquier micro, trabaja con 8 bits. O sea, yo puedo mandar 8 ciclos de reloj, 16 o 24. Yo no puedo mandar 18. Si yo quisiera mandar 18 ciclos de reloj exactos, lo que puedo hacer es un bit banging. Pero bueno, tienen que sentarse, probar. Nada, es un tema. Entonces, a ver, a no desanimarse. ¿Qué es lo que hice yo? Bueno, lo traté como si fuese un SPI. Entonces, ¿qué hago? Leo el flanco de bajada, ¿no? Con una interrupción, espero un microsegundo y mando los ciclos de reloj. ¿Cuánto? Bueno, yo mandé 24. Y bueno, y a medida que mando los ciclos de reloj, obviamente voy leyendo la información. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es enganchar ese pulso que nos manda. Entonces, para enganchar ese pulso que nos manda el ADC y empezar la lectura, lo que yo hice es conectar el clock del micro con el clock, obviamente, del ADC, la salida data out con MISO y a su vez esa salida la repliqué en el pin número 14, ¿tá? O el pin PB0 o en el digital 8 de Arduino, si les gusta así. Bueno, ¿por qué lo hice así? Bueno, básicamente porque yo lo que voy a hacer es configurar una interrupción interna del micro, fijarme, buscar un flanco de bajada de esa interrupción. Cuando eso ocurre, yo habilito la lectura del SPI. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, eso es bastante sencillo, no es muy complicado. Yo la verdad que las interrupciones las uso bastante, me gustan. Recuerden que tenemos dos tipos de interrupciones. Tenemos lo que son interrupciones externas, que este micro tiene dos, el Atmega 328. E internas son todas tienen interrupciones internas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la principal diferencia es, primero que nada, la prioridad. La interrupción externa es la que más prioridad tiene, obviamente. La interna es como que está un poquito más relegada. Pero bueno, no importa eso. Otra gran diferencia es que la interrupción externa se puede configurar para cualquier tipo de cambio, ¿no? Si yo tengo un flanco de subida, un rising, un flanco de bajada, un falling, etc. En cambio, en este tipo de interrupciones, en las internas, yo no sé qué tipo de cambio tiene. Sé que hubo un cambio y que saltó la interrupción, pero no sé si es la que yo necesito. Entonces, eso lo tenemos que programar. Página 56, acá está el machete igual. PSIC R, habilitamos las PCInt de 0 a 7. Observen que tenemos PCI E0, E1 y E2. Nosotros tenemos que habilitar esta, porque yo estaba en la PCInt 0. Acá se habilitan por grupos. Después tenemos que habilitar la flag, porque claro, una vez que se habilitó la interrupción, yo tengo que dar algún aviso. Entonces tengo que habilitar la flag de la interrupción que yo voy a usar. Acá también están agrupadas. Yo estoy en la 0, así que habilito el conjunto 07. Y por último, nos vamos al registro PCMSK0, que está acá abajo. Acá está. Y acá elegimos exactamente qué máscara de interrupción queremos habilitar. En este caso yo estoy usando la 0. Si yo esto lo deshabilito, la interrupción queda deshabilitada. Esto está muy bueno porque ahora vamos a ver que yo esto lo uso. Bien, una vez que configuramos todo, lo que hacemos es iniciar el SPI, ¿no? Seteamos el tipo de modo. Yo elegí el modo 1 porque es el que más se parece a lo que estaba en el datasheet, es decir, con el flanco de bajada de la señal de reloj, yo necesito leer el dato, el bit, si está en 0 o en 1, es el que más se parecía. El datasheet no en ningún momento dice qué tipo de modo es, tampoco dice que es SPI, así que nada, si este no lo enganchan, tienen que ir probando distintos modos, pero bueno, más o menos mirando el dibujito, este era el más parecido, así que bueno, lo dejé así. Después elegimos el orden de los bits, obviamente primero está el más significativo. Acá pueden ver entonces lo que yo les decía, acá con el flanco de bajada de la señal de reloj estoy casi en la mitad del bit, así que bueno, yo lo elegí así. Después eligen el orden, primero va el más significativo, que es lo que está acá, dice MSB. Y por último seteamos el divisor,
Dice que soporta hasta 5 megas, así que yo usé el divisor por 8. Me queda, creo, si no me equivoco, en 2 megas. O en 1. No, en 1, en 1. 1 megahertz, creo que es. Después lo vemos en el osciloscopio igual. Bueno, otra cosa que quería mostrarles antes de avanzar con el programa en sí, es cómo funciona la interrupción. Entonces, acá tenemos lo que es el ISR, que es la rutina de servicio de interrupción. En este caso es el vector de interrupciones correspondiente a la interrupción interna 0, ¿no? Pues se llama PCInt 0, que es la cual el micro va a ejecutar cuando hay un cambio en el pin PB0, ¿no? O en PCInt 0. Entonces, cuando el micro detecta un cambio en ese pin, va a entrar acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo le voy a preguntar si ese pin está en low, ¿no? Con esta programación, o sea, yo le pregunto si está en alto, pero como acá lo niego, le estoy preguntando si está en bajo. La primera vez que va a entrar acá, obviamente va a estar en alto, ¿no? Porque acá tenemos un flanco de subida. Entonces, esto sube, activa la interrupción, lee el pin y cuando lea el pin va a estar en alto. Observen que yo acá necesito hacerlo rápido. No usé nunca digital read, ¿tá? Usé la función pin A, pin B, acá estoy leyendo todo el grupo de pines. Acá separo por el pin PB0, que es el que a mí me interesa. Pero como les decía, acá va a estar en alto, entonces va a seguir igual hasta que esto baja. Cuando esto baja, va a saltar de nuevo la interrupción y este if va a ser verdadero. Si este if es verdadero, lo que voy a hacer es hacer como dar un aviso al loop, como, no sé, como si fuese una flag. Bueno, no es una flag, pero es parecido. Entonces digo, medición igual true, o sea, le digo, che, ya está listo para medir. Y por último, lo que hago para no tener problemas es deshabilitar la interrupción. Vuelvo de nuevo al registro de interrupciones y escribo un 0 en la que yo tenía un 1. O sea que las interrupciones no van a estar habilitadas. Esto no se va a ejecutar más. Como medición va a ser true, va a ser verdadero. Voy a entrar acá, espero un microsegundo por las dudas y voy a mandar 24 bits. Y voy a leer entonces el resultado de la DC, ¿no? De la medición. Bueno, una vez que lo leí, acá lo voy a acomodar un poco. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a fijar si el resultado está entre 1 y 131.071. Observen que yo agarré la tablita de salida de conversión y le pasé a decimal todos los valores para que ustedes puedan entender un poquito mejor, ¿no? Cómo es esto. Entonces estoy entre 1 y este valor, o sea, estoy acá, el resultado es positivo. Entonces, como es positivo, yo lo que hice fue linealizar el resultado, ¿no? Y valor va a ser igual a los milivolts que va a leer el ADC. Ahora, esto es si estoy entre 1 y este valor, entre 131.071. Si esto no es verdadero, voy a trabajar en este lado, ¿no? Del ADC. Es decir, acá vamos a tener la parte negativa. Entonces, ¿qué hice? Linealicé la otra parte de este, digamos, de esta tablita de conversión y el ADC me va a dar un resultado negativo. ¿Está bien? Entonces puede ser que acá me dé, no sé, 10 milivolts y acá me dé menos 5 milivolts. Y bueno, una vez que hice todo esto, lo que voy a hacer es cambiar el valor de medición. Voy a decir que medición es falso, o sea que yo no voy a entrar de nuevo acá en el próximo loop. Y además lo que voy a hacer es habilitar lo que son las interrupciones. Yo las deshabilité, ¿por qué? Porque una vez que yo entré a leer lo que sería el resultado de la medición, puede que con los ceros y unos de la medición me salte la interrupción de nuevo. Entonces yo no quiero que me moleste, por eso la deshabilito y la vuelvo a habilitar una vez que terminé, ¿no? Y por último, que esto quedó bastante copado, lo que hice fue poner un microamperímetro y con la función analog write, lo que voy a hacer es que la aguja se mueva según se mueva la deformación de la viga o de la planchuela o de lo que ustedes quieran. O sea que nos quedó como un instrumento analógico, que la verdad que está bueno para si tienen que hacer alguna máquina o algo, que de un golpe de vista se vea
qué está sucediendo. Bueno, y por último nos queda el circuito. Bueno, acá tenemos entonces lo que es el micro. No voy a explicar mucho de esto, supongo que ya todos lo saben. Acá yo hice una representación sencilla de lo que sería el puente Whiston, ¿no? Tenemos las 4 galgas, ¿no? Yo lo representé con resistencias, en donde vienen alimentadas ABCC y por el otro lado va el switch, ¿no? Y recuerden que del switch después va a GND. Por otro lado acá tenemos el ADC conectado con su VCC, los dos, GND, el power down ABCC para que no se apague. Tenemos el speed a GND, ¿no? Para que nos tire 10 muestras por segundo, la referencia negativa a GND y el VREF a VCC igual que el puente de Whiston, que es lo que vimos en la tallita. No inventé nada. Por otro lado tenemos acá en el medio, los dos medios del puente de Whiston van conectados a la entrada negativa y positiva de la ADC. Cualquiera en cualquiera, no tiene polaridad, a lo sumo va a trabajar de alguna manera que quizás ustedes no quieran, es decir, si ustedes forman la viga para un lado, quizás el voltaje suba o baje. Eso después lo dan vuelta a los cables y ya está, es lo mismo. Y después tenemos, por un lado, el clock, que va al clock del SPI, del micro, y el MISO, como ya dijimos, va al pin de MISO, al PB4 y también a la interrupción PB0. Y pueden usar cualquier otra, yo usé esa porque me quedaba cerca. Y por último, tenemos en el pin PB1, creo que es el digital 9 del Arduino, tenemos una salida PWM que viene para acá. Primero pasa por un filtro pasabajos que tiene una resistencia de 1K y de 100 nano. Y después tiene un pote de 500K en serie con un amperímetro. Es un microamperímetro, así que tengan mucho cuidado. Traten de poner en serie un potenciómetro de bastante valor porque si no lo pueden quemar, si lo hacen circular mucha corriente. También puede ser un voltímetro de panel, cualquier cosa que ustedes tengan a mano. Yo en este caso tengo un microamperímetro y bueno, le puse eso porque queda lindo. Ah, bueno, y un LED. Así que vamos al laboratorio a ver cómo anda. Bueno, antes de empezar a jugar con las galgas y esas cosas, quería mostrarles un poquito cómo es el tema de la comunicación. Entonces, vamos a sacarle un poquito de zoom acá, o mejor dicho, cambiar el horizontal. Ahí está. Bueno, ahí tenemos una escala de 100 milisegundos, ahora tenemos 50, vamos a ponerla a 100. Entonces, acá se ve que cada 100 milisegundos hay una salida de datos. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Teníamos que enganchar el flanco de bajada del data out, que es este que está acá, tenemos el flanco de bajada, contamos más o menos un microsegundo. Obviamente acá hay un poco más de un hay casi dos y pico, porque como ya les dije, la interrupción se toma su tiempo, ¿no? En aparecer, la del micro, y después mandamos la señal de reloj, que como dijimos eran 24 bits. Como la DC es de 18 bits, o sea, manda 18 datos, eh, con 16 bits no me alcanzaba, entonces mandamos 24. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es mover un poquito la planchuela, ¿no? Y como podrán observar, cambia un poquito el bit más significativo de acá, ¿no? Ven, acá es 0 y ahora es 1, ahí es 0. Bueno, están dando bien. Bueno, ya vimos toda la parte teórica, la parte de programación, así que ahora nos toca jugar, ¿no? Que es la parte más divertida. Vamos a escribir un poco cómo está compuesto este laboratorio. Ahora tenemos dos galgas acá, tenemos dos galgas por debajo. Bueno, no se ven, pero están por debajo, ya tengo cuatro. Básicamente se ponen cuatro galgas porque si hay alguna variación de temperatura en el medio ambiente, todas varían al mismo tiempo, ¿no? Porque están todas en contacto con el mismo medio ambiente, con lo cual la temperatura no afecta a la galga. Como ya dijimos, es muy sensible a la temperatura. Si yo le inyecto calor acá, obviamente va a cambiar la medición. Entonces tenemos una planchuela, como se puede observar acá. Acá tenemos las galgas que están midiendo más o menos en la mitad de la longitud. Y después tenemos el medidor, que en realidad es un microamperímetro, que ahora está oficiando de
medidor de deformación, o lo que podría ser algo similar como si fuese un galvanómetro de un puente Whiston, ¿no? Pero bueno, está oficiando de medidor de deformación. Bueno, para entender el funcionamiento yo les voy a dejar una saga de videos que hice hace un tiempo atrás, ya que excedería a este video explicar cómo funcionan las galgas. Pero básicamente tenemos dos galgas que están midiendo lo que sería el esfuerzo de tracción o compresión, según sea la flexión para un lado o para el otro. Y por debajo lo mismo, estamos viendo compresión o tracción, según sea la flexión, ¿no? Nosotros vamos a medir flexión. Para entender cómo funciona bien, como ya les decía, miren ese video porque además yo hice una investigación hace unos años y ahí la compartí. Esa investigación que hice además se las dejo en GitHub, así bueno, si alguien está interesado la puede descargar. Y bueno, y como podrán observar, el medidor de deformación está andando bastante bien. En ese momento yo usaba esta plaqueta que hice que tiene un amplificador instrumental, pero ahora quería probar este ADC, porque como yo ya dije, tiene todo adentro y es más fácil. Y vamos a ver si es mejor o peor. La primera prueba que vamos a hacer es la de medir algo muy livianito. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Bueno, voy a poner una tarjeta SD. Obviamente la deformación no se va a ver en este instrumento porque es muy pequeña, pero sí le voy a mostrar el monitor serial del platformio a ver si cambia. Entonces tenemos alrededor de 100 milivolts. Yo voy a dejar acá la tarjeta. Y pasó de 100 a 100, 110, 120 más o menos. A ver, vamos a quitarla. Y sí, ahí bajó a 100. Sí, evidentemente la está viendo bastante bien, o sea que la DC es muy sensible. O sea que podemos decir que la prueba de sensibilidad anda bastante bien. Observen que esto en realidad pesa unos pocos gramos y estamos deformando una planchuela bastante gruesa, ¿no? Bueno, vamos a poner ahora una pesa de 100 gramos, ¿no? Esta es una pesa de plomo. Bueno, ahí muy poco se movió, pero el monitor sí vemos una deformación un poco más grande. La vamos a sacar, vamos a poner una de 200. Vamos a colgarla acá mejor. Vamos a ponerla acá en el borde. Ahí está. Y tenemos más o menos una deformación de 25 unidades, si se puede ver ahí. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner otra de 200. Esta es de bronce. Acá tiene un orificio donde se inyecta plomo a fin de calibrarla, ¿no? Y dejarla precisa. Vamos a ponerla más o menos en el mismo lugar. Y más o menos tenemos una deformación de 25 unidades. Entonces yo voy a agregar la otra de 200. Y esperamos una deformación de 50 unidades. Pero en realidad es un poquito mayor. Y está bien eso porque la deformación está demostrada matemáticamente que no es lineal, ¿no? Sino que es un polinomio el resultado. Bueno, cuando quitamos todas las pesas, esperamos que vuelva al cero, ¿no? El cero sería casi en el medio, tiene un poquito de ruido obviamente, pero está bastante bien. Si nosotros agregamos este alambrecito que yo uso para colgar las pesas acá, lo que esperamos es que se acerque un poquito más al cero y más o menos lo logra. Recuerden que todo este tipo de deformaciones que hacemos acá son del tipo elásticas, es decir que cuando yo pongo un peso, la viga se deforma, pero cuando yo retiro ese peso, la viga tiene que volver a su posición original. De lo contrario, sería una deformación plástica y este estudio no lo contempla. Así que, bueno, la verdad que este ADC está muy bueno, anda muy bien, soluciona muchos problemas. Si bien la parte de programación es un poco un dolor de cabeza, la pude superar, pero al principio pensé que no iba a poder, no les voy a mentir. Y la verdad es que tiene todo adentro, así que en ese sentido está bueno porque se enchufa y ya está. Si no hay que andar acondicionando la señal, poniendo filtros, amplificar, probar, mucho prueba y error también. No es que hay una fórmula teórica mágica que nos soluciona el problema. Lo que sí me gustaría hacer más adelante es una placa dedicada para esto, en el cual me gustaría aislar las señales
y alimentar lo que sería el ADC con una pila para eliminar todo tipo de ruido. En este momento estoy alimentando todo con la fuente de laboratorio, con lo cual hay un poquito de ruido y como es un ADC muy sensible, el ruido bueno, puede molestar en la medición. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. No se olviden de darle me gusta y suscribirse. Bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau.